Bendiciones. Y siguiendo con este estudio de San Juan capítulo 6, verso 32. Estamos hablando en el video anterior del relato donde el Señor Jesús dice que Él es el pan de vida que descendió del cielo. Dice en el verso 35, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Y eso es para nosotros algo que debemos de apropiarnos. ¿Por qué? Porque en este mundo estamos propensos a tener esa hambre, esa sed, pero no material, no sed material igual de esa agua que se bebe, sino esa sed espiritual, esa hambre espiritual de Él. Y es importante que nosotros sepamos que en Él, que solamente Él, el Señor Jesús, así como le decía a esta multitud, solamente Él es el que puede saciar nuestra sed interior y nuestra hambre. ¿Por qué? Porque este mundo, quizás por un momento o por un tiempo, te podrá saciar esa hambre o esa sed que hay en ti, pero después te vas a sentir vacío. Entonces, de muchas maneras, el Señor Jesús habla a su pueblo de muchas formas, diciendo lo mismo. ¿Para qué? Para que el hombre pueda comprender, para que nosotros podamos comprender que de Él viene todo, que de Él mana la vida, que Él es el que nos puede saciar y llenar todo nuestro interior. ¿Por qué? ¿Por qué lo dice Él de muchas formas? ¿Por qué? Porque el hombre siempre, el hombre carnal, el hombre en este mundo siempre anda buscando la manera de llenarse, la manera de saciarse, la manera de sentirse mejor. Pero sin Dios jamás va a poder lograr todo eso. Los grandes artistas, los grandes deportistas, todos aquellos que han tenido mucho dinero, lo han tenido primero porque han pactado con Satanás. Segundo, porque no han encontrado eso que sacie su sed, su hambre, aunque han tenido dinero, han tenido de todo, riquezas y de todo. Pero eso no te puede llenar absolutamente nada de lo que hay adentro. El único es Jesús. Él lo dijo: yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed. Es importante creer que Él es el Todopoderoso, que Él es el que bajó del cielo para darnos vida. Pero ya os dije que aunque me habéis visto, no creéis. Qué tremendo para esta gente que lo miró, que lo pudo tocar, que pudo experimentar los milagros que el Señor hacía, y aún así no creían. Y nosotros que no lo vemos, bienaventurados los que no vieron, pero creyeron. Eso somos nosotros, si usted cree en el Señor. Todo lo que el Padre me da, dice, vendrá a mí, y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Todo lo que el Padre, todos aquellos que el Espíritu Santo del Padre convence, son los que vendrán a Jesús. Porque si el Espíritu Santo, o si nosotros hablamos mal del Espíritu Santo y no le creemos, porque ¿cómo es que el hombre es convencido para poder creer en el Señor? Es a través de su Espíritu Santo. Pero si nosotros nos burlamos de eso, de su Espíritu, del Señor, pues no hay otra forma de cómo es que seamos convencidos. Por eso el Señor Jesucristo dijo que toda blasfemia contra el Padre y contra el Hijo será perdonada, pero contra el Espíritu Santo jamás será perdonada. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el único que te puede convencer de pecado, te puede convencer para creer en el Hijo de Dios. Y si no crees en Él, y si blasfemas, pues ya no hay nada más que pueda hacer el Señor. Estás perdido. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo lo que Él me ha dado yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Mire lo tremendo y lo precioso.
El Señor Jesús vino a hacer lo que Él tenía ya en su mente cuando estaba sentado como Padre, porque cuando bajó a este mundo como hombre terrenal, Él ya sabía lo que iba a hacer. Él venía a hacer lo que Él ya había planificado desde antes. Y dice que también vino para que todo lo que el Padre le dio, le había concedido, nada se pierda y lo resucite en el día final. Cuando dice que todo lo que el Padre le dio es lo mismo, Él está hablando de sí mismo, porque son uno, los dos. Él mismo ya ya había planificado todo esto, y en sus planes de Él era de que todos aquellos que Él vinieran, que fueran convencidos por su Espíritu Santo, no se perdieran, y que al final Él mismo, a su voz, en el día final, los iba a resucitar. No debemos de confundirnos en esas partes donde habla del Hijo, del Padre, sino debemos de entender que es un solo Dios y que Él mismo está hablando de sí mismo. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo mismo le resucitaré en el día final. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que todo aquel que ve al Hijo crea en Él. Que todo aquel que vea en el Hijo, que es el mismo Dios, que todo aquel que lo vea a Él y crea en Él, tenga vida eterna. Y yo mismo, el Señor mismo, se está poniendo en el lugar del Padre. ¿Por qué? Porque es el Padre mismo. Yo mismo, dice, lo resucitaré en el día final. Esa es su voluntad del Señor, que todos aquellos que se acerquen a Él, que todos aquellos que sean convencidos por su Espíritu Santo, un día Él los pueda resucitar en el día final. Y eso es para todos los que creen en Él y permanecen en Él. Porque dice su palabra en Mateo 24, que el que perseverare, que el que permaneciera hasta el final, ese será salvo. Así que tenemos que permanecer, tenemos que mantenernos en la fe, creyendo en Jesús, creyendo que Él es el único Dios verdadero y que no hay nadie más que solamente Él, que es el pan del cielo, que descendió para darnos vida eterna que permanece por los siglos de los siglos. Dios te bendiga, nos miramos en un próximo video.